¿Cuál es el trasfondo de esta proposición de pacto de Estado que hemos llamado para la transparencia en la contratación entre consumidores y empresarios? El trasfondo es los gravísimos problemas que han sucedido en España en estos últimos 10 años y quizá antes, pero muy claramente los gravísimos problemas de las hipotecas, de las cláusulas abusivas en las hipotecas que han originado sentencias del Tribunal Supremo, réplicas, autos y recriminaciones de la Comisión Europea y del Tribunal Europeo, de gran impacto, como sabemos, y que incluso no han alcanzado solo al sistema financiero, que sí, preferentes, subordinadas, productos tóxicos de ahorro en general, cuestiones como las acciones colectivas de ADICAE, las macrodemandas y su traducción judicial, que han tenido un impacto a millones y que han judicializado la vida económica de los consumidores completamente. Yo diría decenas de miles de contenciosos y demandas en los juzgados que aún siguen. Se podrían dar, como han desaparecido un poquitín del primer plano, digamos, de más escándalo, se podrían dar por superados. Pues no. En las cláusulas suelo hay centenares de miles de familias esperando no solo la indemnización, sin qué se hará con su indemnización, sino incluso con la propia cláusula suelo situada ahí, pagándola mensualmente, a pesar de que hay tantas sentencias del Tribunal Supremo, europeas, etcétera, y sin embargo centenares de miles de familias siguen sufriendo ahí. No lo han arreglado los bancos, a pesar de que saben que, digamos, está ganado. Pero lo mismo sucede con las preferentes o subordinadas. Todavía centenares de miles de familias, muchas entidades que no quieren resolver eso más que por la vía judicial con todo tipo de recursos. Insisto, a pesar de las decenas de miles de sentencias ya, y que hacen, hacen imposible que la banca gane nada, salvo tiempo, y además tenga que costear los intereses legales del dinero por retrasar la solución, inexplicablemente, cuando se da por superada la crisis bancaria y financiera. Y sin embargo, ahí estamos con eso. Pero yo insistiría en que incluso traspasando los límites de los servicios financieros hacia las telecomunicaciones y sus enormes problemas con centenares, casi millones de ciudadanos. ADICAE acaba de ganarles a Vodafone una sentencia en los juzgados mercantiles de Coruña por un abuso que estaba cometiendo con el cambio de compañía, la llamada portabilidad, que era una cantidad pequeña, pero cobraba abusivamente por cambiarte de compañía. Era injusto, abusivo, cobraba 10, 15 euros, una cantidad pequeña, pero calculamos que pueden haber sido 300, 500.000 personas las que hayan sufrido este abuso que le hemos tenido que llevar al juzgado. Un abuso pequeño, un abuso pequeño de los consumidores en las telecomunicaciones, que abusos de los que ha sufrido. Pero ha pasado lo mismo en la energía. La energía se ha convertido en un galimatías para millones de familias. No solo la factura, sino una cosa tan sencilla como el consumo de electricidad, aparte del gravísimo problema de varios centenares de miles de familias que se encuentran en invierno con la llamada pobreza energética, es decir, que se encuentran sin poder, como gravísimos problemas. Aparte de eso, para todos los usuarios, todas las familias
que usamos la electricidad como un bien básico, resulta que no ha habido manera de concertar bien con las eléctricas el recibo más caro de Europa, o todos los problemas de interpretación de las facturas que han causado a muchísimos millones de personas problema de que no puedan entender ni el contrato ni las facturas, y además se vean sometidos a merced. Pues bien, decía, más allá de los servicios financieros, la crisis ha destapado un gran vacío de eficacia de la legislación de protección de los consumidores. ¿Qué significa esto? La legislación española de protección de los consumidores, desde ya la primera ley de 1984, hemos estado, el gobierno, las asociaciones de consumidores y las instituciones de consumo, hemos estado presumiendo en toda Europa y en todo el mundo de la gran legislación española protectora, extensiva, muy grande, pero sin embargo la crisis ha demostrado que esa amplísima legislación de la que presumíamos carecía de eficacia y daba lugar a estos problemas tan escandalosos de los grandes problemas de millones de personas, de los sectores principales del consumo y en particular el sistema financiero, y al traslado a la judicialización de los problemas que no eran posibles de resolver, que no han sido posibles, y ahí estamos. Esto es lo que el trasfondo, digamos, de estas propuestas de ADICAE, que se basarían en la transparencia como principio fundamental de la normativa de los consumidores, interpretada de una manera nueva, porque hasta el momento el concepto de transparencia de las entidades financieras, y en parte de una parte al principio de la judicialización, incluso de jueces y abogados, un grupo grande de jueces y abogados, por ejemplo, o fiscales, entendían la transparencia como mera información previa, precontractual, cosa que obligan todas las leyes europeas y españolas, de la UE españolas, traducidas ya, transcritas, obligan a esa transparencia, ese principio de transparencia elemental, digamos, primer control de transparencia. Pero ese primer control de transparencia se ha demostrado en esa judicialización que no daba eficacia a la legislación protectora. De ahí que el Tribunal Supremo y la Comisión Europea, en la Directiva 93/13, ha establecido lo que se llama segundo control de transparencia, y que consistiría en que, con independencia de la información que se dé a los consumidores de los productos financieros o de consumo, de la electricidad o de la gran distribución comercial o de cualquier producto de consumo, con independencia de la información que es obligatoria, por supuesto, que se tiene que demostrar, etcétera, el propio producto y los propios contratos tienen que tener también una transparencia controlable y verificable. Es decir, su estructura tiene que ser transparente en sí misma y poder ser entendible por los consumidores. Problema principalísimo. Este segundo control, entender el producto en sí mismo, no solo algunas condiciones de las que pueden informar o no. Se había demostrado que no habían informado, pero el problema principal que se plantea la Unión Europea, el Tribunal Europeo y también ya el Tribunal Supremo es ese segundo control de transparencia. ¿Qué productos, qué contratos se pueden ofrecer a los consumidores que les den plena protección de sus derechos? Y ahí es donde se ha demostrado que la legislación española de protección de los consumidores nos dejaba
sin posibilidad de defensa. Sobre el papel muy bien, formalmente muy bien, muchas leyes. Yo creo que en algunas ocasiones he dicho casi demasiadas leyes, porque cuando hay tantas leyes de protección, pues ahí puede suceder como ha sucedido en España. Además, en ningún país de Europa han sucedido estos gravísimos problemas masivos, ni siquiera en países que han tenido problemas parecidos, como Irlanda con la vivienda, pero en ningún país de nuestro entorno ha sucedido eso, y tenían una legislación que era eficaz porque, digamos, la transparencia de la actuación de los contratos, de los productos que se vendían pasivamente, permitía la defensa que la ley prevé para los consumidores. Digamos, este es el fondo sencillo de las propuestas. Y claro, estábamos aquí diciendo los consumidores españoles con leyes por todos los lados, abogados y jueces por todos los lados mirando, y sin embargo incapaces de resolver los principales problemas de los consumidores, como son estos que han sucedido. De ahí que ADICAE, muy asesorado, con magistrados incluso que han colaborado con nosotros, profesores, ahí también hay que decir, los catedráticos de Derecho Civil, que es el pertinente a esta cuestión, o de Derecho Mercantil, en una inmensa mayoría estaban insatisfechos completamente, han colaborado y están colaborando con nosotros para intentar este cambio decisivo de la legislación española, que sería el doble control de transparencia, o la transparencia en general, pero entendida con este segundo concepto, digamos, como principio inspirador de la protección y de la eficacia de toda la legislación de protección de los consumidores. De ahí que hayamos presentado este documento, que es complejo, puesto que el ámbito al que se dirige es el ámbito legislativo. Lo hemos presentado a los grupos parlamentarios, todavía falta alguno que nos ha dado cita un poco más tarde, en estos próximos días, pero ya los principales grupos parlamentarios del Congreso, digamos, han recibido esta propuesta, que le hemos llamado Pacto de Estado, porque la experiencia de ADICAE en las anteriores legislaturas de colaboración para los cambios legislativos ha sido que siempre los grupos parlamentarios aceptan de entrada, todos los grupos generalmente no se oponen a las propuestas en favor de los consumidores, en las propuestas legislativas. Los problemas vienen, digamos, han venido después, primero de las mayorías absolutas y que los gobiernos no quisieran, o de la presión de la banca o de las eléctricas o de las grandes oligopolios españoles. Han venido después, que esa presión hacía que a duras penas podría entrarse. Pero los grupos parlamentarios, como en esta vez ya lo podemos afirmar, una recepción, y por tanto no proponemos esto como política a ningún partido ni de ningún color, no, porque seguramente habrá algunos que inmediatamente lo propongan, pero la aspiración, y ellos mismos, los portavoces, nos manifiestan la necesidad de que en estos puntos que afectan a toda la ciudadanía, que no es discutible el diagnóstico, las soluciones seguramente pues ahí podrán venir. Es decir, por eso le hemos llamado Pacto de Estado. Es decir, esperamos que se produjera, si no la unanimidad, pues la práctica unanimidad, como en la concreción de estos cambios legales que afectan a importantes leyes. En primer lugar, al Real Decreto de Ley General de Consumidores y Usuarios, que es la ley que protege fundamentalmente y que incluye digamos, sintéticamente, a muchas leyes de protección.
qué sé yo, las del comercio electrónico, es decir, el consumo abarca toda la vida de los ciudadanos y por tanto da lugar hasta al tráfico, hasta todo tipo de leyes se ven influidas en su apoyo, en su acción sobre los consumidores. Por eso decimos que es transversal y, en primer lugar, la Ley General de Consumidores y Usuarios, en segundo lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que define la acción colectiva de los consumidores. ADICAE tiene mucha experiencia y la acción colectiva es el principal instrumento para los problemas de los consumidores. Lo que estamos viendo de miles de abogados consulting llenando todos los juzgados de España, presentando demandas de uno en uno para problemas como las cláusulas suelo. 3 o 4 millones de hipotecas tenían esta cláusula y algunas todavía la tienen. Las preferentes, pues más de 1,5 millones de familias se vieron inmiscuidas en productos de este tipo, preferentes subordinadas. ¿Cómo se va a resolver eso en demandas de uno en uno? Tiene que resolverse y la ley lo prevé, pero ahí venía una ley muy buena, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recogía las directivas europeas de las condiciones generales de la contratación, contratos que son para 1.000, para 100.000 o para, en este caso, varios millones prácticamente iguales, contratos que se llaman de adhesión. Sin embargo, no había manera de hacer eficaz eso. ADICAE lo sabe, los medios también lo habéis visto en estos últimos años, ADICAE presentando acciones colectivas y poniendo tantas dificultades y retrasando tanto judiciales como legales, que hace falta un cambio ahí también en el sentido de la transparencia y otras leyes que en realidad su carácter protector se veía obstaculizado por no tener un principio rector, como es este principio de la transparencia, que es un principio, este segundo control de transparencia es nuevo en la legislación europea, pero sería lo que hará que en el siglo XXI realmente los consumidores puedan ver protegidos sus derechos y España salir de ese estigma en el que hemos estado durante toda la crisis de tener en la calle, en los juzgados, problemas tan escandalosos como los que han sucedido. Que nosotros decimos también, y lo habréis notado, apelamos a la competitividad, al crecimiento económico, puesto que el consumo está claro que es un factor de restauración de la economía, tan importante y necesario en España, en nuestra economía, la restauración de la competitividad frente a las tendencias oligopólicas de la banca, de los distribuidores de la energía, de las telecomunicaciones y de otros sectores. Estos cambios en la legislación para los consumidores van directamente a favor del crecimiento económico y de los problemas de la economía que tiene España. Y en ese sentido también notaréis que hemos hablado de la extensión de todos los efectos de estas propuestas a los profesionales y autónomos y pequeña empresa. ¿Por qué? La legislación española y europea no les considera consumidores, porque tanto los profesionales como los autónomos dedican, a una actividad empresarial pequeña, pero sin embargo, judicialmente, no solo en España incluido, los jueces han interpretado que las relaciones de este tipo de empresa en este tipo de actividades, hipotecas, ahorro, inversión de la empresa, etcétera, tenían la misma desprotección que los consumidores. Y por eso ya han decidido aplicarlo. Nosotros queremos que eso se haga legal, puesto que efectivamente serían
no son estrictamente el concepto legal de consumidor, porque emplean sus medios para ganarse la vida, ¿verdad? Pero están en la misma desprotección y, por tanto, ADICAE estamos encantados de que se extienda esa protección mediante estos cambios y se haga legal el que efectivamente los contratos masivos, si van también para autónomos, sabemos que hay millones de autónomos, son la columna vertebral casi de decir, bueno, la extensión, el cuerpo mayor, como se dice. Queremos que se extienda, como se está haciendo ya en los juzgados, esta aplicación, esto para que se vea la trascendencia que pueden tener estas medidas y nuestra modesta pretensión de pacto de Estado para esta legislación y no la de para estos cambios y no la de propuestas de una ley más. Estamos a tu disposición para ver si ya puedes haber Pues ha quedado clarísimo, bueno, mejor que con el papelito. De eso se trataba, sí. Bueno, de eso se trataba, sí. Comentaba antes con José Ángel que, bueno, prácticamente todos los grupos parlamentarios ya os habían recibido. Ayer, por ejemplo, vi Sí, esta mañana acabamos de venir también. Y en todo caso, las propuestas, los que no nos han recibido aún, las tienen físicamente. Sí. La cosa es la entrevista, ¿no? Sí. La explicación como la que acaba de ofrecer Bueno, el pues, presidente. ahí ya no se escapan, de ahí no se escapan. ¿Cómo ha sido la reacción? La reacción ha sido muy buena. En algunos casos los grupos parlamentarios tienen que consultar con la dirección del partido, porque, digamos, es un tema complejo. Están de acuerdo en que algo hay que hacer, es necesario absolutamente para que no continúe esta situación y no se vuelva a producir nunca más. Es decir, que la legislación de protección de los consumidores, que es proteger a todos los ciudadanos, porque todos somos consumidores, en ese sentido, tiene que ser eficaz en el siglo XXI, en un Estado moderno desarrollado como es España, y todos están de acuerdo también en que puede colaborar al crecimiento económico, todos lo han destacado, se han fijado en eso, en que sea extensible los efectos todavía más que a otro tipo de clasificación, como aparte de los consumidores. También se han dado cuenta de que la judicialización no puede ser el instrumento de resolución de los problemas de los consumidores. Los cambios que se esperan de la justicia esperarían que esto también entre, es decir, que si va a la justicia vayan acciones colectivas, aparte del derecho que asiste a cada ciudadano de irse a la justicia, pero que no tengan que ser cientos de miles o decenas de miles o hasta millones de consumidores que tengan que ir a la justicia a recuperar sus derechos cuando se reconocen ya abusivos, etcétera. Es decir, nosotros entendemos, como decía antes, que los grupos parlamentarios estarían genéricamente de acuerdo con una propuesta que haga eficaz la legislación de los consumidores, aunque luego la discusión, algunos todos consultarán seguramente con la dirección, aunque por ejemplo, el partido del gobierno es un aparato muy complejo, aunque ya lo tiene creemos la oficina económica del presidente. Quieren el grupo parlamentario. Hay que decir que todos ellos nos están viniendo diputados de justicia por la ley de enjuiciamiento civil y otras cuestiones que implica, aparte de los de consumo. Casi todos ellos apelan también a economía, donde hace relación muchos de estos problemas, puesto que se trata de resolver problemas entre empresas y consumidores. No han estado los de economía, pero todos se refieren. Economía ha estado muy presente, como sabe la opinión pública, en toda esta etapa de la crisis, intentando tapar agujeros con los decretos, llamados decretos Guindo, propuestas del ministro señor de Guindos,
casi todos consideran insuficientes legislaciones, digamos, de coyuntura, de resolución de algunos problemas inmediatos, pero que eso se tiene que traducir, toda esa legislación rápida, etcétera, se tendría que traducir en propuestas más estables como estas que planteamos nosotros. Ha hecho gracia antes lo que decías de que, bueno, por lo general siempre muestran mucha predisposición, ¿no?, a adoptar todo este tipo de acuerdos. Luego veremos lo que sucede. ¿En estas entrevistas ha habido tiempo para tirar de la oreja por temas como, por ejemplo, el de Afinsa? Bueno, no ha entrado este problema, digamos, el problema Afinsa no ha entrado, va por otro lado, ya está judicializado, está en sentencias que esperamos prontas. Por ejemplo, la primera, la de Afinsa, está ya en el Supremo recurrido y probablemente a lo mejor sale antes de final de año o a principios de año, esperemos, digamos, y la resolución va por esa vía con independencia de algunas otras. Digamos, no afectaba a la protección de los consumidores en este sentido que hablamos ahora de legislación concreta. Sí que afectaría en el sentido de que quedaran fuera de la protección de la legislación de consumo, digamos, directa y de consumo financiero, temas como ese, es uno de los problemas que hay pendiente y que también sería de fondo, sería ahí la transparencia en los organismos supervisores que ADICAE está defendiendo. Digamos, como veréis en el documento, aquí no hemos metido este tema, pero estamos en ese trabajo, en el cambio. Hemos recibido a los nuevos dirigentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los hemos recibido con una exigencia de que haya cambio de los supervisores, cambios que se esperan, el Ministerio, digamos, y que se desarrollarán. Por así decirlo, aquí en la primera parte ponemos los principios, en la primera parte del documento, pero hay una segunda parte en la que decimos propuestas legislativas, principios de propuestas legislativas varias, concretas. Hay la primera parte que sería la justificación, en la que van todos estos principios, pero en la segunda parte van ya principios de propuestas legislativas. Ahí tenemos que dejar que sean el Congreso, aunque les proponemos ya cosas concretas. Y les hemos dicho que vamos a desarrollar y queremos que ellos desarrollen también con todo el aparato legislativo. Ahí, en ese sentido, digamos, todos quieren quedar bien con los ciudadanos y con los consumidores. Claro, luego eso se tiene que concretar máxime después de lo que ha pasado. Todos querrían el consenso, todos lo querrían. Nos dicen incluso, lo tienen los otros grupos, todos, es una cosa así como en otras leyes, en otras cosas, cada partido dice, bueno, yo esto lo saco yo. En este caso ya teníamos experiencia anterior, todos nos decían, el PP nos decía, lo tiene el PSOE, lo tienen otros grupos, y todos, incluido PP, nos insistían en la nueva situación de las Cortes, del Congreso de los Diputados en estos momentos, que permitiría, cuando haya consenso, como parece haberlo en esto, y unidad en el diagnóstico de que tiene que haber soluciones, permitirían aprobarse más que nunca. Que no se impusiera el principio que ha habido en otras legislaturas con propuestas de ADICAE, que todos estaban de acuerdo, pero finalmente no se aprobaban porque se adherían los partidos minoritarios y no se adhería el partido. Y eso con ambos partidos mayoritarios ha sucedido. Cuando estaban en la oposición nos apoyaban, pero si eran minoría no podían. Tanto PP como PSOE se les decimos a ellos y no se enfadan, dicen, bueno, ahora hay otra situación, nos lo han dicho todos. La actual situación que permite aprobar cuestiones de estas en las que no hay excesivas dudas. Habrá luego muchos matices ya en la concreción legal, cosa que nos parece bien, para eso están las Cortes. ADICAE solo es representante de la ciudadanía. Yo creo que expresamos
el sentir de la mayoría de la ciudadanía después de todo lo que ha pasado.